Adelante con tus muchachos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Éxito total. Muchas gracias. Bien, ante todo, jovencitos, que tengan, primero, de mi parte, la bienvenida a este ciclo, donde la importancia radica principalmente no solo en la información que yo pueda entregarles o generarles, sino principalmente en que a través del diálogo ustedes puedan tener la suficiente información que necesitan para convertirla en conocimiento. De mi parte, para resolver todas las preguntas que tenga respecto a psicología y más adelante filosofía. Y eso, establecer un diálogo, no solamente que sea yo quien hable, que sea yo quien diga las cosas, porque en todo curso de letras, y en psicología mucho más todavía, hay muchas preguntas, muchas dudas. No solamente es la información que se puede encontrar en un libro, sino también los detalles, los datos, los elementos que pueden ser básicos para un examen y también para la vida personal. Hay que sacarle provecho a todo esto. Yo siempre creo de que como psicólogo una clase debe tener algo de terapia, algo de diagnóstico, de tratamiento. Siempre es bueno, siempre es bueno. ¿Ya? Muy bien. Te voy a compartir. Hola. Voy a compartir las diapositivas de hoy. Muy bien. Primero, siempre es importante tener en cuenta los conceptos que son claves básicos, ¿no? Cuando uno empieza algo, debe tener siempre, siempre, siempre el punto de partida bien definido. Y ya más adelante, ya va ampliándose la información, el conocimiento, ¿no? Pero tenemos que partir siempre por los conceptos básicos, de tal forma que podamos manejar conceptos como conducta, comportamiento, mente, psiquismo, alma incluso, método experimental, investigación, causalidad, etc. O sea, tiene que ser eso tan ya recorrido para nosotros que no sea un problema hablar de eso más adelante. Veamos. Acá en esta imagen hay un montón de información. ¿Ya? Vamos a analizar cada elemento y de acuerdo a esto vamos a ver algunos enfoques. Por ejemplo, para empezar, siempre es importante tener en cuenta la etimología. Ustedes tienen un nombre y probablemente ese nombre signifique algo. Algunos de repente lo conocen, ¿no? Pero tiene un origen. Por ejemplo, mi nombre es César y viene de, ustedes han escuchado la cesárea, ¿no? O sea, etimológicamente significa arrancado del vientre de su madre, ¿no? Entonces, arrancado del vientre de su madre. No sé si mi madre pensó eso cuando me puso el nombre, pero es lo que significa etimológicamente, arrancado del vientre de su madre. Y en el caso de psicología no es la excepción, ¿no? Psicología viene de psique, psiquis, alma, logos, tratado de estudio. Y acá viene nuestro primer problema, ¿no? ¿Qué es alma? ¿Qué es alma? ¿Y por qué la psicología en un principio trabajó sobre el concepto de alma? Y definitivamente la palabra en sí va a aparecer no con el padre de la psicología, Aristóteles, sino va a aparecer bastantes siglos después, sino que en griego, en cierto modo, también se estudiaba el alma. Y acá tenemos que abrir un poquito el diálogo y la discusión, ¿no? Yo podría partir de la pregunta diciendo, ¿creen ustedes en la existencia del alma? Y probablemente uno digan, si existe, no existe. Creo que deberíamos tener un concepto común de alma. Entonces voy a darles una referencia, la de Platón y la de Aristóteles, para que en cierto modo podamos saber de qué estamos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, para Platón, el ser humano tiene una parte corpórea que trabaja con lo sensorial, con lo físico, con lo orgánico. Es una parte que nace, crece, envejece, muere, pero también tiene una parte metafísica, alma,
¿ya? Y nos habla también de un alma racional, concupiscible y un alma irascible. Y de esas tres almas, porque son así como tres almas, ¿ya? Una es inmortal, el alma racional, esta es inmortal. Es decir, el sujeto puede morir, pero su alma migra. Al decir migra, quiero decir que asciende a una especie de cielo cristiano, ¿no? Un topos Uranus. Y es en ese lugar donde espera para volver a encarnarse en otro cuerpo físico material. En ese mundo espiritual, ¿no? Lleno de almas sabias, competentes, no hay dudas, todas son respuestas. Pero cuando tiene que entrar a un cuerpo mortal, pierde un poco la memoria, porque tiene que volver a empezar en un cuerpo de bebé, tiene que volver a hacer historia. Pero de cuando en cuando tiene recuerdos de su vida anterior. Lo que ustedes llaman, ¿no? Déjà vu, el déjà vu, siento que sí lo viví, una cosa así. Eso ya me pasó. Bueno, es un concepto que comparten muchas religiones, ¿no? El cuerpo muere, el alma migra, se salva. Lo que no está de acuerdo con algunas religiones, incluyendo la cristiana, es que uno se reencarne, ¿no? Y se reencarne tantas veces sea necesario hasta lograr una cierta perfección espiritual. Ese es Platón, el dualismo, ¿no? De Platón. En Aristóteles no es así. En Aristóteles más bien el cuerpo está unido al alma. Ya es una sola sustancia. Así le llaman, ¿no? Sustancia, le dice. Hay un concepto ilemórfico. Hay una parte ile que es material, orgánica, física, y una parte morfo que es el alma. Muere el cuerpo, muere el alma. Así de simple. O sea, si tú piensas, sientes, amas, quieres, es por tu alma. Pero esa alma está unida indisolublemente a tu cuerpo. Y bueno, ¿no? Entonces, con la muerte se acaba todo, ¿no? El ciclo de vida ahí termina. Entonces, algo interno nos mueve a ser piadosos, valientes, fuertes, a ser de repente muy enérgicos, muy sensibles. Esa parte interna, vamos a llamarle alma. Este es el aspecto filosófico de la psicología. ¿Ya? Bueno, acá pues definición de Santo Escritor. Y lo había corregido. Entonces, vamos a hablar que la psicología es el estudio del alma. Pero esto es en un principio, cuando esto se dio, ¿no? En sus orígenes. Luego, pasa el tiempo, pasan los años, pasan los estudios, se habla mucho de psicología, se habla mucho de esa parte espiritual, ya le ponen ya no alma, sino espíritu. Y la diferencia, bueno, la diferencia puede ser, por ejemplo, en que alma está más vinculado a qué, a un concepto metafísico, y algo espiritual es un poco, ¿no? más como lo que conocemos hoy como psicología. Entonces, tenemos que la definición a partir de 1879 en adelante. ¿Y por qué ese año? ¿Por qué esa fecha? Guerra con Chile, no. Ese año, en Leipzig, Alemania, se fundó el primer laboratorio experimental de psicología. Y este laboratorio de psicología, ya, es el punto de partida para entender que esta es una ciencia. En otras palabras, hay una especie de vamos a decir, algo así como, no es un seminario, es una especie de feria, una feria de ciencias. Y en esa feria participan muchas investigaciones, y entre ellas la de Wilhelm Wundt. Él propone que la psicología es la ciencia de la mente humana, y que hay que utilizar la introspección para hallar los contenidos, y propone un método experimental, aunque no era tan experimental, ¿no? Era un método de introspección experimental. O sea, yo te doy algunas palabritas y dime tú qué recuerdas, ¿no? Una suerte de ping-pong, ¿no? O sea, pling, plu, de, block, clic. O sea, palabritas con tres letras, no significaban nada, pero según Wundt, algo despertarían como recuerdos. Y esos recuerdos estarían asociados a los contenidos de la conciencia, ¿no?
Bueno, fue el esfuerzo, ¿no? Y ahí apareció la psicología como ciencia. Ahí empieza su desarrollo como ciencia. Voy a quitar esto de acá porque me está desesperando. Acá también. Listo. Mientras voy encontrando, voy acá. Bien. Ahora, entonces, cuando una persona va al psicólogo, ya pues, ¿no? Yo ya sé que no es el alma que me va a estudiar el psicólogo, entonces ya tengo un poquito más de seguridad en que lo que va a estudiar es algo que puede verse, ¿no? Puede explorarse, puede evaluarse. Eso es importante. Entonces, hoy la psicología es la ciencia de la conducta humana y de la actividad mental, psíquica interna que produce dicha conducta. Vale decir, puedo tener en mi interior ya una personalidad que genera un tipo de comportamiento determinado. La psicología va a estudiar la conducta y a la vez ese constructo interno llamado personalidad, que es el que define la conducta. Pero porque solo estudiar la conducta no tiene muchos chistes, ¿no? Perfectamente sabemos que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos en función a con quién estamos. Si estoy, por ejemplo, frente a una persona por la cual siento cierto interés, voy a fingir ser mejor de lo que soy. Y voy a mostrar una conducta que apela pues a una evaluación positiva. Pero muchas de las cosas mías internas van a ser ocultadas en todo caso. Entonces hay que investigar qué cosas pasa dentro de la mente. Imagínate, un psicólogo, un criminólogo, cuando tiene que estudiar el perfil de un psicópata asesino. El psicópata es un tipo frío, es un tipo mentiroso, es un tipo cínico, que manipula perfectamente a la persona con la que está al frente. Y si es inteligente, peor todavía. Si es inteligente, primero te evalúa a ti, y en función a lo que ve en ti, calcula lo que tiene que decir y cómo tiene que actuar. Entonces no tiene mucha gracia solo estudiar la conducta nada más. Podemos ser fácilmente engañados, ¿no? Entonces es una ciencia, pero seguramente en otros cursos les han dicho que hay tipos de ciencias. Entonces, en forma general, hay ciencias fácticas y hay ciencias formales. Si usted opta por una carrera de ingeniería, por lo general el objeto de estudio y las ingenierías está basado en algo formal, en algo abstracto, en algo que no puede verse, tocarse, sino que es algo que ocurre dentro de la inteligencia del ser humano. El número, por ejemplo, no es algo palpable, no es algo tangible, no es algo que pueda medirse, tocarse. El número es una representación. El número es algo formal. En cambio, la lógica también tiene por objeto de estudio la inferencia, ¿no? Por ejemplo, yo digo, todo A es B, todo B es C, conclusión, todo A es C. Pero hablar de A, B, C y de que todo A está en B, B está en C, es una cuestión puramente formal, puramente abstracta. No requiero de algo a lo cual le ponga por nombre A y a otro por nombre B. No hace falta eso. En cambio, en el resto de ciencias, sí son fácticas, porque su objeto de estudio tiene que ser algo que puede contrastarse con la realidad. ¿Ya? Entonces, en psicología, la conducta es ese algo que se contrasta con la realidad. Te veo triste, te veo como ausente, estás como extraviado, ¿no? Dice una persona. Entonces, está describiendo una conducta. Esa conducta descrita es la parte fáctica de la ciencia psicológica. Voy a ver si en el chat han puesto alguna. Por favor, en cualquier momento hagan la pregunta, armen el debate y bien, ¿no? Quiero ver si más bien lo que estamos diciendo es un poco denso, es un poco para muchos de repente superficial. Quiero saber qué terreno estamos pisando, ¿ya? Entonces yo me acomodo a ustedes para que tengan más facilidad de asimilar esa información.
No exijo que ustedes se acomoden a lo que yo estoy planteando. La información puedo hacerla llegar de varias maneras, pero tengo que saber qué piensan respecto a eso, si están de acuerdo o no están de acuerdo, para poder avanzar mejor. Ahora, esto interno, esto que llamamos mente, y dentro de ella los procesos mentales, podemos dividirlos en 3 grupos. Digo podemos, ¿por qué? Porque no son los únicos procesos que existen. Es más, los procesos existen porque los hemos definido de tal manera por necesidades, por necesidad de querer clasificarlos, ¿no? Pero en realidad es una mezcla de todo. Cuando uno dice, por ejemplo, inteligencia, en inteligencia se nutre la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, el lenguaje, un montón de cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por un lado está lo cognitivo, la sensación, percepción, memoria, pensamiento, imaginación, lo que nos permite conocer, cognocer, aprender. Lo afectivo, lo que nos permite sentir, el tipo de relación que establecemos con las cosas o las personas, de lo cual hablamos en un seminario anteriormente. Y la parte connativa, tanto motivación como voluntad, ¿no? Entonces, estos 3 grupos son importantes y son el punto de partida del entendimiento de un ser humano. Usted cuando conozca a una persona por la cual siente cierto interés, o con la cual se relaciona, creo que el interés debe estar en esto, ¿no? En saber no solamente, en apreciar axiológicamente su parte física. Qué bonita esa persona, qué linda. La segunda parte, cuando hay un interés de perpetuar un poco esa relación, amistad o amor, lo que sea, es conocer esa parte interna, cognitiva, afectiva, connativa. O sea, no te quedes con las dudas, ¿no? Hemos visto mucha gente que se casa, pero al toque. ¿Por qué se casaron? Porque dice que se aman. Pero luego están que se arrepienten. No la conocía, dice. No pensé que fuera así. Bueno, creo que te apresuraste, ¿no? En aceptar una relación con alguien que desconocías. Me mintió, ¿no? De repente no te mintió, sino que tú quisiste ver una parte y la otra la dejaste oculta. Igual, cuando haces un grupo y tienes socios en ese grupo, recuerda que apenas ingreses a la universidad y por la edad que tú tienes, entras a la fase de adulto joven. Bueno, técnicamente hablando, tu adolescencia termina a los 20 años, técnicamente hablando. Pero el cambio de colegio a universidad ya te hace a ti dar un impulsito como para empezar tu adultez joven en forma mucho más prematura. Pero igual, vas a continuar, ponte a los 20 años, 21 años, vas a tener necesidad de que tu grupo sea algo más íntimo, algo más propio, más peculiar, algo que te identifique con el grupo. ¿Ya? Entonces, por ese lado, tú vas a escoger a tus amistades. Y tú vas a definir con quién sí, con quién no, ser amigo o no. Y ahí va a haber necesidad de conocer esa parte psíquica. Sí, definitivamente, va a ser importante que yo confío en tal persona porque tiene motivación, es inteligente, es muy sensible, es empático. O sea, van a haber razones, ¿no? O sea, tiene que ser medio psicólogo también, siempre. Cuando tengas la necesidad de entrevistar a alguien, influir en alguien, ser líder, cada uno tiene que ser líder en su carrera. También hay un poco de psicólogo. Y si tú lo entrenas bien, llega un momento en el cual tú estableces un diálogo corto con la persona y vas sacando un perfil. Y de acuerdo a ese perfil ya tú comienzas a hablar o a convencer o a lo que están llamados a hacer en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son los fines de la psicología? Voy a cambiar acá esta barrita, aunque la tengo por gusto, creo, porque no todos están en... Ratita, quiero ver cuántos chicos tenemos hoy de acá. Listo. Pongo por acá, ya, ahora sí. Fines, objetivos, toda ciencia tiene fines, toda ciencia tiene fines.
Y en psicología hay dos que son comunes a toda ciencia: describe, explica. Y otro más, que es el predecir, ¿no? Que también es común a ciertas ciencias. Y aplicar, ¿no? Que también es el aspecto pragmático de la ciencia. En el caso de describir, la pregunta es, ¿qué pasó, no? ¿Qué es, cómo es? O sea, define operacionalmente algo. Alguien dice, ¿no? Profe, soy bipolar. Ah, ¿quién te ha dicho que eres bipolar? No, yo sé que soy bipolar. Ya, descríbeme. ¿Qué cosa es para ti ser bipolar? ¿Cómo eres tú? A ver. Ah, yo tengo tales características. Entonces yo puedo asentar que sí, sí eres bipolar. No, lo tuyo no es bipolar, es histeria. O algo por el estilo. Describe lo más exactamente cercano a la realidad. Luego viene la explicación. ¿Por qué pasó eso? ¿No? ¿Por qué sucedió? Y es lo que mucha gente te pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué tengo crisis emocionales, crisis de identidad durante la adolescencia? ¿Por qué tengo ese impulso por actuar de forma violenta muchas veces? ¿Por qué me deprimo de la nada, ¿no? Es una depresión existencial por el momento. Estoy tranquilo y de repente se me viene la tristeza. Y luego viene ya la predicción. ¿Qué pasará en el futuro? Alguien me dice de repente, pero no, yo no hablo en público. Me es muy difícil hablar en público. ¿Y siempre será así? A ver, ensayemos. En un ensayo podemos predecir si es que va a ser siempre así. Pero veo que tienes algunas conductas que pueden servir de punto de partida, ya para que tú puedas agarrar cierto tipo de confianza. Si puedes, vas a ser muy hábil. Tienes que practicar. Y la aplicación, que vendría a ser ya la metodología de cómo llegar a la solución de algo. Profe, me he peleado con mis padres y nos hemos dicho cosas muy hirientes y estamos hace varios días distanciados y no veo cómo pueda solucionar esto. Bueno, vamos a ver una forma de acercar esa parte. Papá, mamá, se van a divorciar, se están divorciando. Entonces, lo que se hace antes de divorciarse es ir a consultoría, ¿no? Se busca una forma de conciliar. Y es más, creo que el Estado ha generado un conciliador, ¿no? Una persona que se encarga de hablar con ambas partes y ver la forma de que se pueda dar solución a los problemas sin llegar al divorcio. En la aplicación. De repente por ahí me pregunta, profe, ¿un psicópata de esos que está en la cárcel puede cambiar? Bueno, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Y me ha pasado en la academia muchas veces. ¿Usted es psicólogo? Sí. ¿Cómo soy? Me dice. Yo no puedo decir cómo eres. Yo no te conozco. No, pero por lo que ve, no. O sea, no es un médico, por ejemplo, tiene que auscultarte, tiene que saber un poco de ti, ¿no? No es que te ve y ya te diagnostica, ¿no? Hay cosas que pueden verse, pero uno puede equivocarse, hay que evaluar. Entonces, esto nos lleva a métodos que en psicología usamos. El método común es la observación. Yo te preguntaría qué tan buen observador eres. Por ejemplo, si estuviéramos en un espacio físico, te preguntaría, estando en tu carpeta sentado, te diría, dime, al momento de entrar, ¿recuerdas tú a las personas que estaban a la izquierda, a la derecha? ¿Cuántas personas habían? ¿Qué elementos o detalles hay en el ingreso, en la parte anterior? Y hay gente que te describe perfectamente un escenario. O sea, que parece que tiene memoria fotográfica o idética, comienza a registrar y lo graba. Es más, mucha gente cuando está en la combi, en el micro, en la calle, o cuando va a tomar un taxi, mira y dice, ahí nomás. Ha hecho un diagnóstico inmediato a ese tipo de taxista, ese tiene cara de ladrón. Este pepero. Mucha gente va por el mundo, ¿no? Así, todo despabilado, no se da cuenta de nada, pero hay señales. Hay señales. Y sí, me ha tocado ver en la calle gente de la cual obviamente uno sospecha. Una vez estaba por venir el equipo, en una cúster. Estaba sentado al lado de la ventana con una mochila de cuero. Muy, muy, muy vistosa era la mochila, esa mochila de cuero, ¿no? Era muy, muy llamativa. La vendí, recuerdo. Y subieron 4 personas.
de golpe. Entonces cuando lo vi, no, rapidísimo, en una, estos son ladrones. Y se acomodaron, uno en la puerta, dos al medio, uno acá acostado, uno golpeó el techo, el otro volteó, miró, se está. Y yo, y dice, de repente soy paranoico y estoy viendo cosas que no son. Busqué a alguien que se da cuenta, nadie se da cuenta, todo el mundo está en lo suyo. Creo que desde que el celular apareció, todo el mundo está ensimismado. Y uno se acomoda para el lado donde estoy yo. Dije, me quiere robar. Va a esperar que yo baje. Se amontonan en la puerta, como es clásico. Y de ahí comienza, ¿no? El jalón. Bueno, entonces tuve que tomar la decisión de esperar y hacer mi escándalo, ¿no? Comencé a levantar la voz, como haciéndoles ver que yo me he dado cuenta. Y esperando, por ahí había una comisaría, acá me bajo. No, era una embajada. Acá hubo un escándalo, esto no se van a robar mi mochila. Y se bajaron. Estoy más que seguro que eran delincuentes. Se nota. Y es que he conocido también algunos. Entonces uno ya sabe, ¿no? Un poco el perfil de esas personas. Pero la observación puede ser hacia afuera o hacia adentro. ¿Cómo vas a observarte hacia adentro? O sea, sí, pues, vamos a ver que esa observación interna es una autoobservación, o sea, es una evaluación de tus recuerdos. Y por otro lado, la observación hacia afuera es la extrospección. Mirar, lenguaje, posturas, gestos, mímicas, brazos, manos. En la universidad recuerdo que había una compañera que cuando exponía era así, parecía de hielo, ¿no? O sea, yo la admiraba y decía, qué modo de controlar el momento, ¿no? No se pone nerviosa, no, ni parpadea. Ya. Pero luego vi sus manos. Estaba mirando así, de repente que sus manos están trenzadas una contra otra. O sea, toda su preocupación, su tensión, la canalizaba hacia sus manos. Cosa que ocultaba cuando ella hablaba, ¿no? Manejaba la voz, manejaba la expresión, pero las manos la delataban. Esa es una forma de evaluar por introspección a una persona. Ya te imaginarás que resulta muy, muy complicado para un profesor que ha trabajado tanto tiempo frente a frente a los alumnos tener ventanas apagadas, ¿no? Y tratar de imaginar qué pueden estar pensando. Es un poco complicado. Entonces tengo que estar imaginando, ¿no? Entonces ya con las preguntas, como tampoco hay preguntas. Entonces, ¿no? Hay cierta incertidumbre. Lo otro es la introspección. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? No sé, estoy preocupado. ¿Por qué? No llego a definir por qué estoy preocupado. Sé que algo me preocupa, pero no sé exactamente qué es. Una sensación de incertidumbre me acosa, me atrapa. Y hay gente que te describe las cosas de forma así puntual. Recuerdo una alumna, alguna vez hicimos una terapia, me pidió ella que ayuda. Yo le hice una pregunta, oye, lo tenía clarísimo, parecía que había estado antes con otro terapeuta, porque me hizo una descripción de sí misma, así, como una película de ella misma. Mientras que otras personas, un paciente tenía, que era terrible, ¿no? Ahí está, ¿no? Era terrible, ¿por qué? Porque tenía que hacerle pregunta por pregunta, le hacía una pregunta y se queda así. Miraba a todos lados. ¿Cómo me dijo? Tenía que volver a repetirle, con mucha paciencia. Y tenía él una empresa, en Gamarra, tenía su negocio, su negocito. Y tenía gente a su cargo. Y decía, ¿cómo hace este señor para... Era joven todavía, para poder organizar a su empresa? Siempre me extrañó bastante eso. Y tenía ese problema, ¿no? Esas crisis.
Un día le pedí, te voy a filmar, le digo, ¿ya? Y después vamos a ver tu actuación. Cuando se vio que así soy yo, así hablo, qué vergüenza, recién se dio cuenta. O sea, hicimos introspección y extrospección. Ahora, es probable que tú hayas tenido una conversación muy íntima con alguien y hayas podido explorar el mundo de ese alguien. Y así, casi sin una intencionalidad, hiciste introspección. Para ello hay que tener buena memoria. Hay que tener buena memoria. Y ser objetivo. A veces cuando uno está medio deprimido, piensa lo peor. O a veces cuando uno está molesto, le viene a la mente lo que sea, ¿no? Teléfono raro este. El otro es el método experimental, que eso lo utilizamos en cualquier ciencia, ¿no? Método experimental, bueno, las ciencias fácticas. El método experimental es utilizar un estímulo para provocar una respuesta. O sea, manipular una variable independiente para generar una variable dependiente. Variable independiente, variable dependiente. Estímulo, respuesta. Y en medio el sujeto, ¿no? El sujeto experimental. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Una? Oh, claro, profesor. Excelente, Dayana, gracias por la respuesta. La retroalimentación, le decimos, ¿no? Bien, un poco de historia de la psicología. Ya, esto es algo que puede venir, de hecho ha venido ya algunas veces. Y la historia nos permite entender por qué estamos como estamos ahora en psicología. Bien, tenemos una parte filosófica, hemos dicho que se da hasta el año 1879, con la creación del primer laboratorio de psicología, ¿ya? Y a partir de ahí empieza como ciencia. O sea, previo es filosofía, posterior es psicología, independiente de la filosofía. Independiente, pero siempre orientada por la filosofía. La filosofía es, iba a decir un mal necesario, ¿no? Pero no, es un bien necesario. La filosofía orienta la ciencia, le da la condición del por qué, hacia dónde quiere decir. Entonces, tenemos acá la data de Wundt, el método experimental, toda esta información se la voy a entregar, ¿no? No se preocupen, para que la tengan, la repasen, y cuando lo hagan, recuerden algunas cositas, ¿no? Y acá está un poco la historia que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, edad antigua Sócrates, conócete a ti mismo. Cuando Sócrates afirma, conócete a ti mismo, lo que está pidiendo es una introspección. O sea, nos está diciendo, oiga, introspección. Antes de intentar conocer las estrellas, los astros, el cielo, empieza por ti, por conocerte a ti mismo. Luego viene Platón, mencionábamos, ¿no? Sobre el dualismo, la vida, el topos urano. Aristóteles, el alma vegetativa, animal, sensitiva. Y luego entramos en la edad moderna. Luis Vives, padre de la psicología moderna. Los teólogos durante mucho tiempo han ayudado mucho a la psicología. Sí, han trabajado mucho con la psicología por obvias razones, ¿no? La teología no solamente es acercarse y buscar a Dios, también es entender al ser humano y conocerlo, interpretarlo, evaluarlo y leer un montón, ¿no? Entonces acá la psicología se nutre también de la teología medieval. En la edad contemporánea, Wilhelm Wundt, de quien hemos hablado hace un momentito, que fue quien diseñó el laboratorio y con ello la psicología, aparte de ser a ser científica. ¿Qué pasa si hablas con una persona que se desenvuelve y la otra no sabe cómo reaccionar? Bueno, en primera instancia, es intimidante a veces una persona que se desenvuelve bien. Sí, puede generar cierto tipo de timidez o vergüenza. Lo primero es escuchar y no pensar en tu vergüenza.
o en la timidez de uno, sino en lo que se está diciendo y cómo utilizar esa información para dialogar con esa persona. A veces una persona piensa demasiado en cómo actuar para que la otra persona acepte esa actuación o lo reciba bien. Y cuando no sabes cómo reaccionar ante una petición, una pregunta o algo, toma tiempo, toma aire, espera, mira, date una pausa, no respondas de una forma inmediata, analiza un poco lo que has escuchado y recién responde. Conforme pasa el tiempo y vas practicando, el tiempo se va haciendo más cortito y vas a responder mejor. Es más, existen libretos para poder actuar frente a personas. Por ejemplo, las personas que venden productos por teléfono, ellos tienen, me enseñaron una vez, unas varias hojas completitas de qué, de posibles respuestas de la persona que no te quiere comprar, ¿no? Sí, señorita, muchas gracias, pero, y ¡pum!, tú la sacas con otra pregunta, y otra más, y otra más. O sea, tiene alternativas de respuesta para cada tipo de disculpas que te da la otra persona. De tal forma que de 10, pues por lo menos una tiene que aceptar. Esa es un poco la estadística. De 10, una. Y hay gente que es experta, ¿no? Te convence y te convence. Conocí a mucha gente así que tiene una capacidad de convencimiento bárbaros. Y han hecho plata con eso. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Si quieres, puedes reforzar la pregunta. Ahora, a partir del siglo XIX, con la creación de ese laboratorio, van apareciendo escuelas. Esta primera escuela en Alemania, liderada por Wundt, planteó que la psicología era el estudio de la conciencia. La conciencia. Entre los aportes está el hecho de haberse iniciado como psicología, pues, ¿no?, separada de la filosofía. ¿Pero qué es la conciencia? Preguntémosle. Nos dice que por introspección podemos entrar a la mente y en ella podemos hallar 3 contenidos: sensaciones, imágenes y sentimientos. Y esto fue una forma de atomizar la psicología. Cuando digo atomizar, digo de que descubro las partes aisladas, individuales, que conforman la mente, lo cual es un error. Es un error. Porque la mente no puede ser, pues, unidades tan pequeñitas, ¿no?, como sensaciones, imágenes, sentimientos. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Llegó a esta conclusión planteando lo que hace un momento les comenté, ¿no? DRI, a ver, no sé, BLI, BLU, BLE, BLI, PRA. No sé por qué me acabo de acordar de Navidad, la cena navideña, el olor a pavo, el chocolate, el panetón. Olores, sensaciones. Veo la mesa puesta, imágenes. Siento nostalgia, sentimientos, ¿no? Un poco eso, lo que planteó Wundt, con su método de introspección mental. Gracias, Piero, por tu pregunta, María. Y luego viene el funcionalismo, paralelo al estructuralismo, solo que el funcionalismo nace en Estados Unidos. Y acá hay una parte importantísima. ¿Por qué? Porque William James, y no lo he puesto ahí, John Dewey, que es el otro representante del funcionalismo, William James y John Dewey, ambos son pragmatistas. Ambos son pragmatistas. ¿Qué cosa quiere decir pragmatistas? Es una corriente filosófica norteamericana que sugiere que los valores están en función a la utilidad que sostengan. O sea, si yo consigo cierta utilidad por cierto comportamiento, entonces eso vale. Entonces, no es raro que esta concepción filosófica en psicología siga el mismo rumbo, solo que ya no le ponen pragmatismo, le llaman funcionalismo. Entonces, ya no voy a estudiar lo que pasa adentro, sino lo que pasa afuera. O sea, mi conciencia genera conductas. Por ejemplo, si salgo apurado de mi casa, corriendo, y la gente me ve apurado, se pregunta, ¿a dónde irá tan apurado? Definitivamente, si voy apurado
es porque quiero llegar rápido a un lugar determinado, a una cita o a algún lugar. O sea, mi comportamiento obedece a una función. Exige un tipo de objetivo. Entonces, la idea de estos funcionalistas era estudiar la conducta y su proceso de adaptación. Es más, trabajar desde colegio. Por eso que su aporte, uno de sus aportes es la educación. Vamos a darle a los escolares lo que necesitan para adaptarse eficazmente a una sociedad. Y acá también viene un problema. Porque yo podría, por ejemplo, educar a ciertos escolares para que sean a futuro trabajadores y no empresarios, obreros y no gerentes. Es evidente, ¿no? Se le voy a dar a ellos lo que necesita la sociedad de tal forma que tengan herramientas para adaptarse en una. Se adaptan rapidísimo. Otro aporte es la psicometría, es decir, elaboración de pruebas mentales, ¿no? La psicometría. Bien. Psicoanálisis, les he preparado unas diapositivas posteriores de psicoanálisis, porque es una corriente que merece cierto tipo de análisis, ¿no? Cierto tipo de evaluación, sobre todo para los que van a ciertas universidades, piden muchas preguntas de psicoanálisis. Eso lo veremos después. Entonces, solamente diré algunas cositas nada más, ¿no? Sigmund Freud, seguramente escuché hablar de él, tantas películas se han hecho con una teoría freudiana, y donde el tema central es la parte inconsciente, el inconsciente, y un tema paralelo es la sexualidad. Y decir, porque el psicoanálisis fue el primer intento por hacer que la psicología no solo sea una teoría, sino una terapia. Eso es el valor que tiene el psicoanálisis en la psicología. Las terapias empezaron con el psicoanálisis. Luego, tenemos el conductismo, que reniega del psicoanálisis. Lo tacha, lo condena, lo castiga, porque dice que es mitológico, que complejo de Edipo, que complejo de Electra, que complejo de castración, que los actos fallidos y todo lo demás son puras historias, nada. Entonces, los conductistas, recuerden, el conductismo nace en Estados Unidos y recibe la herencia del funcionalismo, que en filosofía, ¿cómo se llamaba? Pragmatismo. O sea, el conductismo sigue un poco la línea de estudiar conductas, de estudiar cosas que sean adaptables, o sea, de ser prácticos. En cambio, el psicoanálisis del Sigmund Freud, que es austríaco, que tiene interés en entrar a Alemania, porque en Alemania está la matriz de la psicología en Europa, no puede porque tiene familia judía, es todo un cambalache eso. Pero en Estados Unidos no, son más prácticos. La conducta se acabó. Y lo que hace Watson es estímulo, respuesta. Así, de frente, la psicología debe ser los estímulos y cómo estos provocan respuestas. Ya, a eso se reduce la psicología. Este reduccionismo en psicología es criticable, ¿no? Bueno, tenemos un descanso, me parece. Sí, hay un descanso, porque han tenido de 5:25 a 7:05, de 7:05 a 7:20. Ya, no sé, lo someto a evaluación. Si quieren, pasamos a descanso inmediatamente o continuamos, como ustedes gusten, ¿no? No tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Quieren tomarse algo? Sí, profe. Ya, entonces, a las 7:20 regresamos, y ahí nos vamos hasta las 8:10. Ya, ok, nos vemos luego, profe. Gracias. Ok, perfecto, chicos. Gracias, profesor. Gracias. Retornamos, jovencitos Nimbus. Listo.
Habíamos estado hablando del conductismo y pasamos a la psicología genética de Jean Piaget. De repente, si alguno de ustedes ha ido al psicólogo, o bueno, en el colegio también, ¿no? La psicóloga, el psicólogo, trabajan sobre los principios de la psicología genética. Jean Piaget estudió la inteligencia y el pensamiento en su evolución, y de él hablaremos en el capítulo de pensamiento e inteligencia. Es importante también bien en los exámenes. Habla de estadios, sensoromotriz, preoperacional, concreto y formal. En estos momentos ustedes, por la edad que tienen, están en la etapa formal. ¿Ya? Luego, la gestáltica, o la Gestalt, que es la escuela de la percepción alemana, que también lo veremos en el capítulo de percepción. Es interesantísimo porque tal como uno aprende a percibir, aprende a pensar. Y si por ahí tienes algún pariente, amigo, ¿no?, que está estudiando psicología, es muy probable que esté leyendo o estudiando la escuela gestáltica. Por ejemplo, si yo de pequeño en casa fui testigo de muchos problemas, discusiones, voces altas y todo lo demás, es probable que yo me haya acostumbrado a que eso sea normal. Y que probablemente esa normalidad, entre comillas, defina una casa tranquila, en paz, en calma, como aburrida, extraña o rara. Y que cuando yo me case, tenga mi familia, también quiera discutir. Porque bajo ese principio fue que crecí. La Gestalt toma en cuenta la percepción, el punto de partida de la percepción. Principios, por ejemplo, figura a fondo, ¿no?, que seguramente lo han visto ustedes en algún curso o en el colegio. La reflexología lo veremos con el capítulo de aprendizaje. Pero una idea, Pavlov, que es el fisiólogo ruso que investigó la conducta aprendida en perros. O sea, un perro puede babear cuando hay comida. De hecho, que es una conducta innata, ¿no? Pero si yo toco una campana, en el momento que el perro está comiendo, el perro asocia la campana a la comida. Y un día el perro, caminando en cualquier lugar, escucha la campana y comienza a babear. Este perro se ha condicionado, es lo que decía Pavlov. Y es lo que pasa en realidad. Uno puede almorzar todos los días colocando música clásica. Un día estás en la tarde, una noche, alguien prende su radio y coloca música clásica. Y tú dices, no sé por qué me ha dado hambre. La música clásica es la que ha provocado tu hambre, porque está asociada a la comida. Está asociada a la comida. Alguna vez tuve un paciente que tenía un caso, fue un caso muy raro, pero interesante. Él iba a trabajar y cuando estaba por entrar a trabajar comenzaba él a experimentar sensaciones de ahogo, de desesperación, angustia, ¿no? Marcaba la tarjeta, entraba y ya como que se calmaba, le bajaba un poco la tensión. Y así pasaba siempre. Entonces, haciendo averiguaciones, haciendo un poco de análisis, un poco casi hipnosis, recordó que ese lugar, ahí, en ese sitio donde él trabaja ahora, antes había sido la sala de emergencias de un policlínico, que alguna vez vio a su hermanito quemarse y lo llevó. Siendo pequeñito tuvo que llevar a su hermano, que estaba con las quemaduras. Y la entrada a ese lugar donde fue recibido, ¿no? Entonces fue el momento que se separó de su hermano para ser atendido por los médicos. Entonces, pasaron los años y le tocó trabajar justo ahí. Es una parte de los recuerdos alojados en su inconsciente, afloraron en el momento que se enfrentó ahora a ese lugar. Ahí hay un poco de psicoanálisis y hay un poco de reflexología. Luego, bueno, esto ya está. Es un poco lo que hemos visto ahorita: Platón, Aristóteles, Descartes, estructuralismo, funcionalismo, Gestalt. Eso hemos visto. Nos falta solamente la psicología humanista y nada más. Por acá vamos a verlo, ¿ya? Esta es un poquito la teoría que mencionábamos de Platón, el dualismo alma-cuerpo.
Lo de Aristóteles, ¿se acuerdan? Acá más que 3 tipos de alma, son 3 funciones del alma, ¿ya? 3 funciones, todas mortales. Descartes que siendo filósofo aportó mucho a la psicología. Ya mencionaba los actos involuntarios o los actos reflejos. Vamos a entender lo siguiente, que los filósofos en su momento han sido medios psicólogos, medios biólogos, medios matemáticos, físicos, sí, porque eran científicos, tenían en mente todas las ciencias a su vez. Hay actos involuntarios y hay actos voluntarios. Los voluntarios están dirigidos por la mente y como representantes del racionalismo, la razón es la que conduce al conocimiento. Ya, también matemático, ¿no? Tiene que apoyar la razón como punto de partida del conocimiento. El del laboratorio de psicología, mencionó ya hace un momentito, los elementos que he comentado, sensaciones, sentimientos, imágenes, método de introspección, que hay un poquito más para que ustedes puedan leerlo y puedan, en cierto modo, reforzar la parte que hemos visto anteriormente. Acá es un poco más, ¿no? Como un mapa mental. James, ¿se acuerda? El de la adaptación, la conducta de adaptación. Bartheimer, o Bartheimer, el de la Gestalt, junto con Kohler y Kafka, de la psicología de la percepción. Y todo ello vamos a volverlos a ver, porque hay capítulos de ellos tienen que estar nuevamente citados. O sea, esto solamente es una especie de, vamos, entremos a la historia y veamos qué pasó. Y Freud, ya, bueno, acá de Freud vamos a hablar un poquito más. Hemos dicho que hemos dejado un espacio para Freud casi al final. Este es el reforzamiento, pero Freud está más adelante. Vamos acá hasta el psicoanálisis, así que no nos adelantemos. Watson, el del estímulo-respuesta, ¿no? El conductista norteamericano que heredó la corriente funcionalista, también tomó un poco a Pavlov y creó, pues, una fobia en su propio hijo para probar, demostrar que el estímulo provoca la respuesta. Sí, o sea, utilizó los planteamientos de Pavlov, ¿no? Pavlov, ¿qué hizo? Al perrito, la comida, la campana, ¿no? Ya, Watson, ¿qué hizo? Tenía un hijo pequeñito, Alberto, que jugaba con ratones de laboratorio. Lo asustó colocándole un timbre fuertísimo. Entonces el niño se asustó. Lo repitió varias veces y a partir de ese momento el niño le agarró fobia al ratón. No le tenía miedo, le agarró miedo. ¿Partiendo de qué? De que cada vez que el ratón aparecía, el estímulo le daba miedo. Entonces, por ahí fue el asunto, ¿no? Cruel experimento, sobre todo con un niño, pero la ciencia perdona. Y acá viene la psicología humanista, que vamos a verla un poquito en motivación, pero nos adelantamos ahorita algo, ¿ya? Este señor sonriente ahí plantea que la psicología fue el psicoanálisis, fue un poco el conductismo, y en medio de esas dos corrientes tan extremas, tan opuestas, debe aparecer una que rescate la condición humana. La psicología humanista toma en cuenta la parte más sublime humana de la persona. Entonces, un tema que se evalúa, se entiende, se aprende mucho en la psicología humanista es la motivación. O sea, el hombre no está solamente movido por estímulos, sino por intereses personales. En cierto modo, toda persona tiene una especie de pirámide de necesidades, donde la base, la fisiología es esta, ¿no? Respiración, alimentación, eso tiene que cubrir. Hemos visto, por ejemplo, por el temblor de hoy día en la madrugada, que muchas casas en Puente Piedra se han caído. Salgo un rato al patio y está haciendo frío. Yo siento frío, estoy abrigado acá, tengo calefacción, todo, pero en Villa María de Triunfo, en el cerro arriba están a 7 grados.
La temperatura más fría de Lima está ahí, y están a 100% de humedad ahí. Y hay muchas casas que con la justa tienen, ¿no?, un poquito de madera, triple. No tienen cubiertas esas necesidades fisiológicas básicas. O sea, el día a día se basa en cómo satisfacer dichas necesidades. Si las tienes resueltas, el siguiente grupo de necesidades son de seguridad. Tener familia, un techo, una cuenta, un seguro, algo. Algo, ¿no? Es lo que pasa con mucha gente. Dice, tengo mi seguro. Menos mal que tengo seguro. ¿Qué sería sin el seguro? Porque el seguro ha cubierto la medicina, la operación, etc. Sí. Aunque mucha gente se queja de él, el seguro vale. Ya me vacuné, ya, entonces ya el coronavirus no me va a matar. Me tumbará, pero no me mata. Y más de uno aquí presente, por ejemplo, debe haber tenido un amigo, ojalá que no pariente, que ya sufrió de la enfermedad, ¿no? Qué terrible, o sea, creo que, y era cierto, ¿no? Cuando nos decían que eran 45.000 los muertos, mentira, 50.000, no, eran 180.000. Demasiada gente muriendo como para decir que son solo 45.000, 50.000. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. La afiliación, por eso que mucha gente a veces no programa tener pareja y la tiene. Pero, el concepto de pareja es muy complejo. Muchos piensan que pareja es alguien con quien te abrazas, sales, la pasas bien, pero es mucho más que eso. O a veces una persona le pone más interés que la otra, y es la que más sufre, ¿no? Cuando se tiene que romper la relación. De reconocimiento, ya, de respeto, de éxito, de logro. Tu ingreso, que va a tener de repente mucho más mérito que el caso de algunas universidades, ¿no? Donde tú das una entrevista y ya estás adentro. O sea, ahí no hay mucho que festejar, ¿no? Te entrevistaron, una prueba así, pero ABC, ya estás, ya ingresaste. Y hasta fiestas, mira, ingresé. Está bien, has ingresado, pero no ha habido una evaluación, ¿no?, propiamente dicha, donde has tenido que concursar con otras personas. Es otra cosa. Y por último, la parte ápice de la pirámide, ahí viene ya la autorrealización, ya uno trasciende, o sea, compite consigo mismo, quiere ser mejor de lo que es. En muchas carreras, esta pirámide está presente. En la administración de empresas, siempre hablan de Maslow, siempre, es una lectura obligatoria. En publicidad, en muchas carreras se toca esta pirámide, tiene mucho sentido. La psicología cognitiva de Piaget, de la que decíamos que había planteado, que habían 4 etapas, ya. Rapidito, porque eso lo veremos, repito, en pensamiento, inteligencia, ¿no? Piaget, que era biólogo, matemático, epistemólogo, psicólogo, tipo que tiene tantas carreras, sugirió esto, ¿no? Por ejemplo, el bebito, ¿no?, de 0 a 2 años, sensorio motriz, se nutre de lo que está a su alrededor, se nutre del movimiento, desarrolla actividades físicas, el lenguaje aparece. En cambio, en la etapa preoperacional 2 a 7 ya empieza a pensar, pero con fantasía, animismo, egocentrismo. Se cae, se golpea, le echa la culpa a la mesa me pegó, dice, ¿no? Le da vida a la mesa. Es la edad, pues. Es la etapa en la cual los adultos gozamos con contar historias a los niños, pero cuidado con las historias que le cuentes, porque luego va a ser una mochila que vas a tener que cargar. Tú le vas a contar que el cuco, el monstruo, el loco, la bruja, el gnomo. Y cuando tengas que desencantarlo de tantas historias, va a sentir un poco de decepción, ¿no? De que muchas cosas con las que creció no existen. O de que tú te encargaste de que existieran. O sea, la fantasía debe tener ciertos límites.
debes generarle cierta tranquilidad y no crear un mundo tan fantástico. Luego viene la etapa concreta, operacional concreta, de 7 a 12, la etapa escolar de primaria, que la que más recordamos, en donde ya el pensamiento es un poco más coherente, más lógico, abandona la fantasía, aparecen principios de transitividad, reversibilidad, conservación. Este es más grande que este de acá y este es más grande que este chiquito. O sea que este chiquito es el más chiquito de los tres. Esa es transitividad. A mayor que B, B mayor que C. Conclusión, A mayor que C, C menor que A. Conservación, 1 kilo de plomo pesa igual a 1 kilo de algodón. La idea de kilo se mantiene. Es la etapa, ¿no? Es la etapa. Es la etapa en la que ya puedes hablarle de la muerte del abuelo. Ya no decirle que se fue de viaje, sino que murió. Y tienes que explicarle qué es la muerte. Y luego la etapa en la que estás tú, ¿no? Dice 12 a 15, profe, ya tengo 16, 17. Bueno, no importa. La etapa se da entre los 12 a 15 y de ahí puedes toda tu vida. Ahora, mucha gente, siendo adulta, actúa, piensa, vive como alguien concreto. Tú le quieres hablar de algo que es un poco más serio, más abstracto y se pierden, ¿no? ¿De qué hablas? No entiende. Es concreto, ¿no? Los seguidores de Piaget hablaron de una etapa post-formal, la etapa filosófica, dice, ¿no? Que es la que tendrías tú a partir de los 20 años, por ejemplo. Sí, te va a agarrar tu filosófica, así que no te preocupes. El psicoanálisis, ya hemos dejado un poquito de tiempo al psicoanálisis para ver qué cosa es lo que plantea. Ese grupo, ¿no? Este señor que está acá es importante también en el psicoanálisis. ¿Quién es él? Jung, Carl Gustav Jung, o Carl Gustav Jung. Aunque no lo crean, un abogado me invitó a leer a Jung. Lo había leído y le parecía extraordinario. Y de verdad, Jung es un capo. Jung es suizo. Y Freud quería entrar a Alemania. ¿Se acuerdan que les comenté? Él es austríaco, pero su familia es judía. Es más, sus hermanas fueron muertas por los alemanes. Pero bueno, las mataron cuando ya Freud ya había avanzado en su teoría psicológica, porque si hubiera sido algo temprano, creo que toda la psicología freudiana hubiera cambiado. Pero Freud quiere entrar a Alemania con Jung, porque Jung es suizo. Suiza en Alemania no tiene problemas. Pero Jung crea su propia historia, crea su propia teoría, cuestiona algunos conceptos freudianos. Entonces como que se separa de la escuela tradicional. Y eso Freud no se lo perdonó. Se lo formó y encima lo vio como una traición. Pero que es así, pues, no tiene por qué ser exactamente igual a lo que planteó Freud. ¿Qué plantea el psicoanálisis? O sea, lo que va a hacer es, la extrospección no es suficiente. La introspección es importante, pero más importante sería entrar a lo más profundo de la conciencia del ser humano. Y esa parte profunda, que no recuerdo, pero que existe, ya no puede ser consciente. Le va a llamar inconsciente. O sea, siendo no consciente, existe. No porque no lo recuerdo, no quiere decir que exista, está ahí. Lo olvidé. No lo has olvidado, está bloqueado. Muchas de sus conductas irracionales, inmaduras o patológicas se dan por eso. Entonces, hay que descubrir la fuente, el origen de esa patología. Y acá, por ejemplo, hay dos métodos, acá en esta diapositiva. Tenemos por un lado la hipnosis, que trató de ser utilizada por Freud, pero parece que no le salía.
Charcot le enseñó a hacer hipnosis. Y la clásica es el reloj, ¿no? El relojito. O sea, el movimiento del péndulo adormece la conciencia. No va viendo derecha. Yo uso un metrónomo. ¿Dónde está el metrónomo? Por ahí lo tengo. El metrónomo, algunos saben que es un aparatito que se usa para llevar el compás de la música, ¿no? Sobre todo es lo que se ponía sobre el piano. Una especie de pirámide, normalmente con una especie de punta de reloj, ¿no? Lleva el compás, puede ser según la música, andante, presto, adagio. Entonces yo le ponía a los pacientes, yo utilizaba eso, pero para hacer una regresión hipnótica. O sea, lo mandaba a su pasado y a veces se iba hasta el otro pasado. O sea, era experimental para mí, quería ver qué pasaba, pero sí, pues, muchas personas, no pocas, muchas, a las que hipnotizaba, hablaban de una vida anterior. ¿Mm? España, 1800, 1700, alguna vez hasta Egipto se llegaron, ¿no? Y uno, como psicólogo, como científico, se pregunta, ¿de dónde vienen esas informaciones? Porque la persona te decía, me veo distinto, pero sé que soy yo. Y describen lugares, escenarios, con exactitud. Y lo mejor de todo, que la persona cuando recuerda las supuestas vidas pasadas, se tranquiliza, se relaja, y llega a sentir como que hay una liberación, ¿no? Es interesante. No son pocos los autores que hablan de las vidas pasadas. Y que los déjà vus no son otra cosa más que los recuerdos de vidas anteriores. Pero a Freud no le salía la hipnosis. Parece que, no sé, no, o sea, no porque entrenes te va a salir. A veces la hipnosis requiere pues, de toda una concentración y sobre todo creer que realmente vas a hipnotizar a la persona. Entonces la persona está escuchando o está viendo y comienza, ¿no? Cae. Entonces tú empiezas por preguntarle, no preguntar, por inducirle más bien. Por ejemplo, Sofía, tienes 12 años. Estás en casa de tu abuelita, estás jugando con tus primas. Sofía, ¿dónde estás? Y Sofía, ¿no? Entonces, mira, balbuceando en casa con mis primas. Y está viendo el escenario todo, como si lo estuviera viviendo. ¿No te ha pasado que cuando tú sueñas, a veces los sueños son tan vívidos que te levantas de golpe como si quisieras buscar lo que está en tu sueño? Algo parecido ocurre acá. Algo parecido ocurre. La hipnosis. Entonces, como no le salió, usó la asociación libre. También es un método formidable, ¿eh? El famoso diván, ¿ves? Una especie de colchoneta, ¿no? El paciente está echado ahí. Se supone, ¿no? Que al estar echado, se relaja. De hecho, ¿no? Te echas y entonces como que te habla, como que te quiere dormir. En esas condiciones, el paciente tiende a decir lo que le viene a la mente. Así, suelta. Y eso es asociación libre. O sea, yo voy tomando nota de todo lo que me dicen. Nota. No soy psicoanalista, pero uso la técnica psicoanalista como parte de mi terapia. Me preguntan, pero déjà vu solo se presenta en sueños. No. Déjà vu es, no solo se representa en sueños, en la vida normal. De repente tú vas a un parque, vamos, viajas a Ayacucho. Y dices, qué bonito el paisaje, todo. Llegas a una plazuela, a la iglesia, y experimentas una sensación como que
Me es tan familiar, yo ya estuve acá, es tan fuerte e íntima y clara la imagen, pero dura segundos y después se va. Y cuando tú quieres, y si ya se fue ya. Eso ya lo viví, dices, ¿no? Ya me pasó. No solamente en sueños. Y en la adolescencia se presenta con más frecuencia que en la adultez. Sí, sí, sí. ¿Es malo tener muchos déjà vus? No. Repito, durante la adolescencia se presenta con mucha frecuencia. Algunos médicos han querido hacer coincidir los déjà vus con ciertos estados del sistema nervioso, ¿no? Pero, a ver, yo creo que está mal la relación de algunos médicos. Es como que digan, ¿no? Vamos a ver, muchos locos tienen déjà vu. Ya, muchos epilépticos tienen déjà vu. Pero eso no quiere decir que todos los que tengan déjà vu son epilépticos o son esquizofrénicos. Ya, o sea, va por ese lado. Pero algunos han querido entender que los déjà vus, ¿no? Son evidencias de alguna patología. No es exactamente así. Déjà vu, no, déjà vu. Hay déjà vu, jamais vu, hay varios vu, de franceses. Sí, es con D, déjà vu. En realidad es déjà vu. Déjà vu, déjà vu. Un déjà vu. El jamais vu también existe, ¿ah? Es la experiencia contraria. El jamais vu, ¿en qué consiste? Por ejemplo, un ejemplo clásico es este. Estás bueno, cuando viajabas en combi, ¿no? En micro, qué sé yo, y te dormías. Qué rico sueño a veces, ¿no? Y de un momento a otro, te levantabas, baja, y te bajabas. Y cuando estabas ahí abajo, mirabas a todos lados. ¿Dónde me he bajado? ¿Dónde estoy? O sea, y estás ahí en el paradero de tu casa. Por un momento, tu memoria perdió la idea de dónde estabas. O sea, como que nunca has estado ahí. Ese es lo contrario. O sea, jamás estuve acá, ya me dijo. Oye, me va. En el Yabú yo ya estuve acá y no has estado ahí. Ya me vu. Nunca estuve acá, pero has estado ahí. Lo contrario, ¿no? Mucha gente en el diván se pone a llorar porque recuerda cosas que no pensaba iba a recordar. Un día conversaba con una paciente y ella pues, me comentaba acerca de sus rupturas amorosas, ¿no? Y desde que entró la vi con así, un temple, ¿no? Imponente. Y luego comenzó a recordar. Recordó a su papá y la relación que tuvo con su papá. Y su papá era así. ¿Y qué sucedía? Que ella aceptaba relación de pareja con chicos que fueran influenciables, más sumisos. O sea, ella quería tener control. Y ese era su problema. Yo le digo, en tu historia de enamorados que has tenido, nunca ha habido uno que ha tenido carácter fuerte, ¿no? O nunca un chico se te ha mandado así con ese carácter. Y ya comenzó a recordar, sí, y tú lo rechazabas. Sí, porque no eran los sumisos que tú has tenido hasta ahora. Y se mataba de risa. Sí, es cierto, pero has elegido los sumisos. Así como tú eras con tu papá, sumisa frente a una autoridad que era tu papá. Ahora tú asumes el papel de papá y ellos asumen el papel tuyo. Y tú estás repitiendo lo que tu papá hizo contigo.
como que se reía, lloró un poco, entendió de que por ahí había la influencia, ¿no?, del papá. Esa es la asociación libre, ¿no? O sea, no hay un programa. Dime, y de repente lo que tú me digas hoy día, de acá a 2 o 3 semanas recién lo vamos a aplicar. Por eso que las terapias psicoanalistas duran un montón de tiempo, demasiado tal vez, meses, años. País donde se celebra mucho esto, Argentina. En Argentina la gente respira psicoanálisis. Hay muchos psicólogos en Argentina. Uf, a lo que más se postula ya es a psicología, bastante psicólogos. Freud creó el nombre de psicoanálisis, tratamiento, ¿eh? Psicoterapia, tratamiento y psicoterapia, psicología de lo profundo. Muchas películas, muchas películas están basadas en el psicoanálisis. Sí, un montón de películas, un montón de películas. Si se sueña con algo que no pasa aún y después de años pasa, esa situación que soñaste es un déjà vu. No, es una premonición. Pero acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque, mira, a ver, y este es el terreno donde la psicología inevitablemente tiene que entrar. Porque llegan personas y te dicen, ¿no? Te confían. Yo he visto que algo va a pasar y pasa, ¿no? O sea, como que se anticipan al futuro y pasa. Lo sueñan y ocurre. Y he conocido un montón de gente, ¿eh? No uno, dos, varios, que han tenido esas premoniciones. Una cosa es lo ingeniosa de la mente humana, que antes que ocurra algo, se anticipa y lo puede predecir. Eso sí puede pasar. Por ejemplo, tienes a una tía, un pariente enfermo, está en recuperación, vas al hospital, y una parte tuya sabe que esa tía ya no tiene mucho tiempo de vida. O sea, tú tienes una especie de diagnóstico. Los animales lo tienen. Sí, a la persona enferma se acercan, la consuelan, la buscan. Es alucinante. Sí, hay un vínculo entre los animales y el ser humano que todavía no termina de comprenderse. Hace poco mi gato estaba mal, por ejemplo. Mi gato estaba mal. Entonces lo llevé al veterinario y se estresa mucho. Lo pongo en el canil, ¿no? Una jabita. Lo llevé, le sacaron muestras de sangre, de orina, lo inyectaron. Sufrió el gato. Pero luego la sintomatología se bajó un montón, ¿no? Y estuvo esa noche ahí debajo de la cama, en la alfombra. Él siempre sube al sillón o busca que yo lo acaricie, lo milane. Pero no subía. ¿Por qué no subía? Parecía que se sentía como que estaba un poco perturbado, un poco sucio, ¿no? Sí, o sea, está incómodo, no subía. Al día siguiente, entonces se bañan, se lamen, ¿no? Al toque sus pelos estaban abajo, otro semblante totalmente distinto, le cambió todo, ahí recién subió. Y buscaba como una forma de agradecimiento. Entonces, regresando al ejemplo, tú vas a ir al hospital, hola tía, ¿cómo estás? Espero que te recuperes, te mira, ¿no? Y tú dices, mi tía está mal. O sea, así nada, mi tía está mal. Y vas y duermes en la noche y en tus sueños recreas el escenario. Conscientemente, de repente tú rechazas la idea de que tu tía muera, porque no quieres que muera. Entonces, tú bloqueas la idea. Pero en tu sueño, como hay libertad, como es inconsciente, fluye todo. Entonces, ves a tu tía enferma y ves la noticia, tu tía muerta. Y ves a tus parientes llorando, a sus hermanos, su mamá, por ejemplo, ¿no? Totalmente triste, deprimida. Ves el entierro.
sea, tu inconsciente se ha adelantado a lo que va a ocurrir. Pero es lo que lógicamente tiene que ocurrir. De tal forma que el día que muera, la gente corre y hay un escenario que se parece mucho al que tú soñaste. Entonces, en ese momento, tú dices, ¿cómo lo soñé? Se cumplió lo que había soñado. Es lo que tenía que pasar. Y tu mente recreó la forma que tenía que pasar. Y lo relacionas y lo confundes, ¿no? Cosa muy distinta ocurre cuando, por ejemplo, se da una especie de premonición, ¿no? Que mucha gente cree que... Ya, otro ejemplo. Yo un día estaba en casa y al día siguiente, bueno, se había metido ladrones a la casa. Entonces yo llamo a un amigo para que coloque una reja de seguridad. Entonces trae sus aparatos, ¿no? Con sus púas las coloca. Yo tenía que ir a trabajar. Era un sábado. Entonces yo soñé esa noche que mi amigo vino con su hijo y que el niño había tenido un accidente. Salió y el carro lo agarró. O sea, estuvo herido, ¿no? O sea, vi sangre. El niño estaba herido. Se le dije a mi madre, por favor, que si mi amigo viene con su hijo, que no lo deje salir. Bueno, mi amigo fue ese día, pero fue solo. Es más, yo ni conocía a su hijo, pero lo vi a la edad más o menos que correspondía. Al día siguiente, a la semana siguiente, que fue nuevamente a trabajar, porque solamente iba de sábado en sábado, le contó a mi madre que ese día, sábado, más o menos al mediodía, en la que él estaba trabajando en mi casa, a su hijo le cayó un fierro en la cabeza y le abrió, ¿no? O sea, sangró mucho. Bueno, eso puede ser una casualidad, ¿no? Pero hay personas que al despertar describen el escenario y sí pasa, tal como lo soñó. Pero acá se abre pues un tema de discusión que es enorme, ¿no? O sea, ¿cómo puedes soñar algo que no ha pasado todavía? La única forma de aceptar que eso puede ocurrir es rompiendo el paradigma newtoniano de causalidad rectilínea. O sea, de que el universo es una línea de tiempo. De que el ayer es un tiempo pasado, el hoy es un tiempo viviente, directo, y el futuro es un tiempo por vivir. Ya esa es la relación de causalidad, ¿no? La relación de líneas, de tiempo. Entonces, en esa vivimos todos. Pero si uno se adelanta al futuro, entonces el tiempo no es lineal. Hay dimensiones paralelas. Entonces, ahorita tú estás escuchándome a mí en esta exposición, y en otra dimensión estás naciendo, en la otra estás muriendo. O sea que el tiempo es algo totalmente, ¿no?, relativo. Y la única forma de entender cómo puede uno adelantarse, ¿no? ¿Cómo adelantarse? En cierta ocasión, un amigo de la universidad, peruano-español, me contó, ¿no?, algo muy, muy personal. Él, por ejemplo, era de poco creer en cosas, ¿no?, de tonterías, renegaba de todo eso. Pero me cuenta la experiencia que tuvo cuando postuló a San Marcos, ingresó. Iba con su mamá por Breña y en la calle había una señora leyendo cartas. Entonces la señora te leo, hijito, léete. Y la gente humilde dice, no, mamá, vas a gastar plata por las puertas. Que te lea. Bueno, es tu plata. Entonces la señora agarró, le dijo, ¿no?, vas a pasar por un examen, una evaluación, o te van a una medición de algo, veo acá. Y él pensó, no, claro, señora, me ha visto, la edad me ha calculado, sabe que mañana es el examen de admisión, bueno, hábilmente se ha anticipado. Ah, ya, le decía. Veo que vas a tener dificultades
pero también veo que alguien te va a meter en problemas. Tú vas a estar en problemas, vas a estar a punto de perder algo en esa evaluación. Pero luego te vas a recuperar y sí, vas a pasar el examen. Y le dijo algo así como lo siguiente, ¿no? Y acuérdate, vas a entrar en el puesto cuarto o quinto. No dijo vas a entrar, veo dos números, cuarto o quinto, ese es tu lugar. Ya pues, y eso fue todo lo que le dijo, ¿no? Para eso, ya, bueno, fue al examen y ciertamente, bueno, en pleno examen los chicos decían, tu borrador, tu borrador, tu borrador. Entonces, quien vigiló le dijo, ya, ustedes dos, denme sus pruebas. Le quitaron las pruebas. No, pero es que me está viendo el borrador. No, no, silencio. Al rato vieron las respuestas y vieron que no coincidían. Les devolvieron las pruebas. El chico ingresó, y le dijo también, pero tú no te vas a enterar por ti sobre tu resultado. Alguien te lo va a decir. Y no va a ser inmediato. O sea, todos esos detalles le dio. Bueno, pasó eso. Antes, pues, el resultado no salía como ahora, ¿no? En la noche. Desde la cómoda computadora que está en tu oficinita, en tu sala, no sé, en tu celular. No, no, no. Antes tenías que ir hasta la universidad o al colegio, ver ahí los periódicos, ¿no? Publicados, ahí. Todo un problema. Bueno, resulta que él fue al día siguiente, al ver, no apareció, a los 2 días no aparecía así de antes, además cosas se demoran hasta 3 días. Aparecían las elecciones ya. El tercer día, un chico, un amigo suyo, va corriendo a su casa y le dice, has ingresado en el puesto 45. No, en el puesto 45. Él se bloqueó. Imagínate, un chico de 17 años en aquella época, que no quería nada de esas cosas, de repente, ya, mucha coincidencia, ¿no? A buscar, así ya no volvió nunca más a ver. Y esto abre un tema enorme de discusión. ¿Es posible que existan las evidencias futuras? Todo parece indicar que sí. Y hay también las falsas evidencias, ¿no? Gente que sí, veo, no ve nada, ¿no? Así como Dos Santos, ¿no? Sí, Keiko va a ser presidenta. Para ese tipo para vaticinando cosas que no van a ocurrir. Hay que darle a lo contrario y va a pasar lo contrario. O sea, él dice A y hay que decir B y se gana. Es un estafador eso. Uy, no me quiero decir el mouse. Caramba. Oye, se tracó mi mouse. Ahí está. Entonces, lo que más estudió Freud fue la neurosis y sobre todo la histeria, ¿no? Su primera paciente, Ana O, la histérica, Ana O. Es un tipo de neurosis que tiene 2 síntomas principales, la ansiedad y la angustia. ¿Ya? Entonces, Freud trabaja con pacientes y lo más interesante es que trabaja a distancia, ni siquiera en vivo. O sea, como que hay una cosa que refutar en Freud. Bueno, y a partir de esa época la psicología comenzó a trabajar con pacientes. Y mucha gente comenzó a utilizar el psicoanálisis como fuente de inspiración. Y muchos escritores también se inspiraron en Freud. Claro, mucha literatura hay sobre las historias de personas y sobre su inconsciente, manifiesto y reprimido. Freud plantea que existen 2 pulsiones básicas, el eros y el tánatos, o sea, la vida y la muerte. La vida y la muerte. Eros, que representa la vida, el amor, y tánatos, que representa la muerte, la destrucción. Entonces, por naturaleza, el ser humano busca la vida, busca la felicidad, busca el placer. Entonces Freud pensó que la vida está definida por esa búsqueda placentera de la felicidad. El líbido, le llamó así, líbido o placer, ¿no? Líbido o placer. Entonces,
Freud va a proponernos una teoría pansexualista sobre la personalidad. La vida está llena de necesidades y lo que hay que hacer es buscar que esas necesidades sean resueltas. Y hay que generarnos un estado de placer. Pero ¿qué hacer con una vida que nos llena pues, de perturbaciones? Vamos a ver. Veamos, por ejemplo, fíjense, este aparato psicológico según Freud, ese iceberg, ¿no? Qué imponente lo de abajo, ¿sí o no? Arriba, ¿sí? Tímidamente, un bloquecito de hielo, pero abajo mira lo que hay. Es un poco la parte psíquica humana. Abajo está el inconsciente, es enorme, imponente, es el soporte para Freud. Arriba está la conciencia y también está el preconsciente. Abajo el inconsciente se guía por el principio de placer, la conciencia por el principio de realidad y el preconsciente por la censura. Por ejemplo, un chico adolescente visita a su familia en Huaraz, ¿ya? Y de repente la hermana menor de su mamá es una mujer muy guapa, muy hermosa. Él la conoce. Hola, soy tu tía. Y le, qué linda es. Y comienza a tener fantasías con su tía. Él quiere bloquearlas y de repente la tía coquetea con él, ¿no? Amorosamente, cariñosamente. Y él se siente perturbado. Es más, hasta ha soñado con su tía. En situaciones bastante incómodas, si las recuerda conscientemente. Pero muy favorables mientras duerme. ¿Qué sucede? El inconsciente es que deja librar esa batalla, ¿no? O sea, es el que comienza a ver a la tía en circunstancias muy íntimas. O sea, él se ve, pues, en el amor con la tía. El preconsciente, que es el Pepe Grillo de tu cerebro, te censura y te dice, ¿qué estás haciendo? Es su tía, sangre de tu sangre, ni lo pienses. Y el consciente está luchando entre lo que debe pensar y entre lo que piensa. Si se pone serio con la tía, no, tía, ¿qué pasa? ¿No? Comienza ese tipo de juegos, ¿no? Peligroso ser, de repente, por ejemplo, ver los mangas, esos cómics japoneses, esos hentai, esos animes pornográficos japoneses. ¿Por qué es peligroso? Si un chico adolescente comienza a ver, podemos estar formando, educando o creando un violador. El interés inicial de los japoneses cuando crearon esos animes fue invadir Estados Unidos. Como Estados Unidos ganó la guerra y no le permitía a Japón fabricar ni una bala, una forma de alterar la tranquilidad, el equilibrio norteamericano, metiéndole sexo a todo, ¿no? O sea, en los hentai, las personas que... Hay muchas violaciones en el hentai, ¿no? Por lo general, la trama es esa. La niña indefensa es violada. Y lo más chistoso de todo es que es una niña, tú ves la cara de niña, esa facción es de una niña. Pero la hacen alta, grande, como si fuera una adolescente. Entonces, en la violación, ella sufre y después termina pidiendo continuar. O sea, pide ser violada. Las piernas son tubos, como los tiene pues una niña, ¿no? Le pone unos enormes senos, que son muy maternales, y por lo general tienen que ser senos lechosos. Es una locura freudiana es eso. Porque tiene que tener senos lechosos, ¿no? O sea, como si fuera una madre que está dando lactar. O sea, ahí viene, ¿no? La niña con senos grandes, o sea, que mujer, es una barbaridad. Entonces, el inconsciente hace que, oh,
huele la imaginación. El preconsciente dice, oh, ya, deja de ver esas tonterías, te vas a enfermar. Y el consciente, pero no tiene de malo conocer un poquito. Freud. Y el aparato anímico, este es otro esquema freudiano. El ello, el yo y el superyo. Que es coincidente con el esquema anterior, ¿no? El ello sería la parte inconsciente, el yo la parte consciente, el superyo la parte preconsciente. Coincide. Mi superyo me gobierna, me dicta las cosas que debo hacer, debo actuar de una forma correcta. El yo es la parte racional, lógica, y va a trabajar en función a los elementos de alrededor. Y el ello, es lo pulsional. Una persona, por ejemplo, llega a su casa, contenta, alegre, y ve un charco de sangre en su patio. Más allá, el cuerpo de su mamá. Y cerca de él, un tipo que está cuchillo en mano. Que ha entrado a robar, pues, ¿no? Y ha atacado a tu madre. Tú que nunca has pensado matar ni un pollo, ves al lado tuyo un pico y pala. Coges el pico y se lo clavas en la espalda, ¿no? Una y otra vez. Lo matas, lo rematas. Pero tú nunca pensaste, nunca fuiste entrenado para eso. ¿Qué pasó? En tu lado más pulsional, instintivo, en tu ello, está pues una parte salvaje que no aflora porque se impide salir por el superyo, o sea, tú te controlas. Al darse cuenta el yo de lo que hizo, mira, tira el pico, se siente y se echa a llorar por lo pasado. Fuerte es eso. Por eso te digo, ¿no? Por ejemplo, los superhéroes, todo DC Comics, ¿no? Marvel, todos están llenos de personajes psicoanalistas. Como dije aquella vez, ¿no? Batman es un personaje freudiano, ¿no? Se viste de la forma de su peor enemigo, de su peor temor, el murciélago. Es alucinante eso. En su inconsciente, ¿no? Está el hecho de que sus padres murieron a manos de un delincuente. Él tiene que luchar, pero para ello se convierte en delincuente. Claro, un tipo anónimo, oscuro, dark, pero no los llega a matar. O sea, los captura y los lleva presos. El superyo. O sea, no eres dueño de sus vidas. Harto psicoanálisis. Yo no sé si te has dado cuenta que ciertas canciones o ciertas composiciones musicales, tú las escuchas y te trasladan, ¿no? O te transportan a otro espacio, dimensión o tiempo. Muy bien, el yo es inconsciente y la conciencia es lo más externo, ¿no? La represión es un concepto básico. Hay cosas que no tienen que aflorar, tienen que ser guardadas, bloqueadas, sobre todo los instintos pulsionales. La significatividad de las pulsiones sexuales es cierto. Por ejemplo, una pulsión sexual en la etapa de la infancia, según Freud, la etapa oral. Pulsión sexual. Sexo no solamente apareamiento. Acá sexo es la gratificación sexual. Deme 2 minutos más para acabar este punto. Y los sueños, por ejemplo, la interpretación de los sueños. Los sueños conducen o trasladan información inconsciente al consciente. Y hay que interpretar su significado. La transferencia. Por ejemplo, una relación de terapia. Ya el paciente salió contento, feliz. ¿Por qué? Porque yo le he transferido seguridad, tranquilidad, sabiduría. Él se siente... Pero a veces pasa lo contrario, ¿no? La contratransferencia. El paciente todo molesto, perturbado. Terminó la terapia, me la pasó a mí. Yo salgo todo furioso. Transferencia y contratransferencia. Entonces, la represión
nos dice que hay algo que está oculto, no resuelto en tu interior, y hay síntomas. Los síntomas pueden ser el llanto, la desesperación, pero la represión está guardando todo eso dentro, ¿no? Y la resistencia, por más que tú intentes entrar a la mente del paciente, muchos no recuerdo, no sé de qué me habla. O sea, no pueden dejarse explorar. Y las pulsiones sexuales que hemos dicho que se limitan a ciertas zonas genitales, ¿no? Por eso que él habló de etapa oral, anal, fálica, latente y genital. Acá está. Oral, el niño se chupa el dedo. ¿Por qué se chupa el dedo? Porque representa el pecho de su madre. Y como su mamá le quitó el pecho muy temprano que iba a trabajar, él busca placer en su dedo. Y cuando crezca, va a seguir buscando un placer que le fue negado. Es como el dicho, ¿no? Pobrecito, no tuvo infancia. Y lo que no hizo de niño lo hace de adulto. Igual acá. No va a buscar el pecho de su madre, ¿no? Pero sí puede buscar cuando está un poco nervioso, cuando esté bajo presión, la uña. Onicofagia, se comen las uñas. Bebedor compulsivo. Fumador. Anal. Control de esfínteres significa micción y defecación voluntaria. Y ojo, que los niños pueden, y yo he visto un caso hace poco, una niñita, 3 añitos, justo 3 añitos, puede retener días de días la evacuación, no evacúa, no defeca. Controla a su madre así. Llama la atención, mamá, pero vente con ella. Le llora, quiere algo ante cualquier cosa, ya llora. Manipula. Pero ¿qué pasa si mamá se pone brava? Si mamá le grita, vas a ver. La niña haría en el vacío, pero bajo la tremenda presión, ¿no? Los gritos de la madre. Le asustaría, y la voz de mamá estaría dando vueltas en su cabeza. Cuando crezca, como no ha resuelto esta etapa anal, entonces se vuelve una persona celosa, rencorosa, prejuiciosa, o sea, obsesiva, da vueltas y vueltas y en la cabeza. Así explica Freud las teorías. ¿No? En la fálica, en la fálica aparecen los complejos de Edipo y de Electra. Bueno, de Edipo, Electra fue el nombre que le puso Jan. Mi mamá es solo mía. Papá es mi rival. Pero ¿qué pasa si mamá está ausente? Entonces se desarrolla el complejo de Edipo no resuelto. Por ejemplo, una chica muy joven se enamora de un sugar daddy. Ni siquiera saben que la sostiene económicamente, sino que se enamoró de él. Según Freud, ¿qué estaría pasando acá? Simple. El hombre mayor podría representar al padre que no tuvo la niña cuando era pequeña. O sea, en el fondo, lo que está buscando es ¿qué cosa? El padre que no tuvo. La latencia, que es un periodo de pausa, donde ya el placer no se busca, simplemente se posterga. ¿Ya? Y luego vendría una etapa que no está acá, la genital, que es ya la etapa adolescente, ¿no? La pubertad, donde ya el placer ya es más evidente, no hay ninguna forma de encubrirlo. Ya se busca el placer por el placer. Muy bien. Llegamos al final de la clase. Gracias por su paciencia, sus 10 minutos de tolerancia adicionales. Espero que haya sido de vuestro gusto, de vuestro agrado. Usted, profesor, muchas gracias por la buena plática y la discusión de cada tema. Gracias, Piero, qué bueno verte. Le voy a pasar un ratito por el chat el material, ¿sí? Aparte por la plataforma, pero ya que están acá, le voy a pasar una vez para que lo tenga. Gracias por la clase, profe, estuvo acá. Gracias, Dayana. Ahí está el material. ¿Ya? Para que lo tengan, descárguenlo, para que lo tengan todos. Gracias a ustedes. La próxima semana entramos a lo que son bases biológicas de la conducta. Un poquito hablar del sistema nervioso, del cerebro,
de las neuronas espejo, de las características de estas neuronitas. Va a ser un tema muy interesante. Y vemos si podemos alcanzar la segunda hora bases sociales, ¿ya? Entonces vamos a programar el tiempo para que sea bien utilizado. Muy bien, que tengan muy buen día. Nos vemos. Cuídense.